You supposed to be here? Bienvenidos a No nos conformamos, el podcast sobre la realidad social que nos afecta y nos importa. Periodismo de nuevos tiempos, combativo, incómodo y sin miedo a incomodar, porque contar lo que pasa ya no basta. Hay que entenderlo, cuestionarlo y, si es necesario, enfrentarlo. Hoy, cuando la cámara habla. Vivimos rodeados de imágenes, pero pocas veces nos detenemos a pensar quién está detrás de ellas, quién decide dónde colocarse, cuándo disparar y qué historia merece ser contada. La cámara dispara, pero pocas veces habla quién está detrás de ella. Y hoy hablamos con dos fotógrafos excepcionales, Germán Caballero, que trabaja en el diario Levante, y Mónica Torres, que trabaja en el diario El País. Ambos nos contarán cómo construyen su mirada, cómo se enfrentan a los desafíos de la información visual y cómo mantienen la ética y la emoción en cada fotografía que publican. En un mundo saturado de pantallas, filtros y redes sociales, los fotógrafos nos permiten ver lo que a veces pasa desapercibido entre tanto ruido digital y nos conectan con la historia de manera directa y humana. Y hoy es de verdad un verdadero placer teneros aquí y que nos lo podáis contar, Germán y Mónica. ¿Cómo estáis? Bien, muchas gracias por invitarnos y por centrarte un poco en el fotoperiodismo que bueno, que siempre es muy interesante, pero siempre también es muy precario y muchas veces pues no estamos en el foco. Sí, yo creo que acostumbramos a ver, o el público en general, a ver fotografías diariamente vuestras, pero rara vez vemos al autor que está detrás de esa fotografía. Si os parece bien, empezamos presentándonos un poquito, quién es cada uno y así que quien nos pueda conocer os conozca. Empezamos por Germán. Como o por Mónica, o si te lanzas, como queráis. Yo soy Venga, Mónica, trabajo en El País desde hace, pues no sé si 29 o 30 años. Estuve trabajando como freelance durante 27 años. Actualmente formo parte de la plantilla, que viene a ser algo así como que te toque la lotería, ¿no? Un poco, que puedas trabajar en la plantilla. Anteriormente estuve en Diario 16 y bueno, empecé muy jovencita. Y bueno, he visto bastantes grandes cambios en el mundo de la fotografía y del periodismo, pero lo que he visto que nunca ha cambiado es la precariedad laboral, ¿no? que nos acompaña, parece que va asociada al nombre de fotógrafo de prensa. Y bueno, actualmente pues tengo la suerte de que mis condiciones laborales han mejorado mucho y me permite trabajar de una manera más relajada respecto a otros compañeros que tienen que buscarse la vida como pueden, con 1000 trabajos precarios. Así que me siento una afortunada. ¿Germán? Bueno, soy Germán Caballero, fotoperiodista en el Periódico Levante. También tengo la fortuna de estar contratado, aunque bueno, las condiciones no son las mejores y por ello, por una parte, tengo la parte sindical, soy el presidente del Comité de Empresa de Levante. Y por otra también me pluriempleo, a pesar de estar contratado también soy autónomo y hago otro tipo de trabajos. Más allá de la fotografía local, también he hecho algún reportaje social fuera de España, sobre todo centrado en el pueblo palestino y en las personas refugiadas palestinas. Sobre todo he trabajado tanto en Palestina como en Líbano. Y siguiendo el hilo de la precariedad de la que habla Mónica, yo también he visto muchos cambios y no tengo tanta carrera porque la profesión en la última década y media se ha transformado tremendamente, pero esa precariedad me acompaña desde que empecé. Yo la primera fotografía empresa la publiqué con 18, con 19 años. Con 19 años también fue mis prácticas y mi primer contrato en el Levante. Y bueno, estamos hablando de 2011, 2012, 2013, que era una época terrible, que despidieron a un montón de compañeros y compañeras, que todo el mundo me decía, estás loco si te quieres meter aquí dentro. De hecho, me llegué a ir 7-8 meses afuera, a Belfast, pero bueno, volví, tuve la cabezonería y el golpe de suerte de poder encontrar ahí una estabilidad laboral, más o menos, aunque sea dentro de la precariedad, que cada vez ha ido reduciéndose un poquito para mí, pero como la he vivido desde el principio y como no nos conformamos, estoy en el comité de empresa y estoy ahora de presidente y bueno, sobre todo intentando luchar para la gente más precaria en nuestro medio. Yo creo que precariedad es la palabra que más ha saltado en estos 4 minutos que llevamos de podcast. Os iba a preguntar qué es ser fotógrafo a los dos. Yo creo que cuando uno quiere ser fotógrafo lo lleva dentro, ¿no? Es una pasión, es una manera de vivir, es un estilo de vida. ¿Qué es ser fotógrafo para vosotros?
¿Qué es ser fotógrafo o cómo empezamos a trabajar? O para ti, ¿qué es ser fotógrafa? Bueno, para mí ser fotógrafo es un estilo de vida, porque pues estamos la mitad de nuestro día trabajando como fotógrafos, pero también es una manera de narrar historias y sobre todo de estar viendo una realidad que te están contando continuamente. Para mí lo más interesante es estar ahí para poder ver, escuchar y contar por mí misma, ¿no? Quizá la educación que tuve cuando era pequeña, tuve unos padres así muy especiales y un colegio también muy, muy luchador, y siempre era la frase esta de las cosas no son ni buenas ni malas, tienes que sacar tú la conclusión, aprender y ver para saber cómo son las cosas. Quizá fue lo que me llevó a hacer fotos, ¿no? Y entonces para mí es muy emocionante, a veces no tanto, porque muchas veces hacemos unos rollos patateros y haces fotos de fachadas y no siempre es emocionante, pero poder estar en primera fila, poder ver lo que pasa en las cortes, poder escucharlos realmente, poder estar fuera, poder estar en la calle, hablar con gente que no hablarías de otra manera, quizá. Para mí eso es ser fotógrafo, es poder transmitir todo eso que veo. O sea, ser testigo en primera línea. Ser testigo, luego pues mejor o peor, cada uno también pues tiene mayor o peores facultades. Y si esto lo sacas fuera de lo que es nuestra profesión diaria, es decir, fuera del periódico, que puedes viajar y pues todavía es más amplio, ¿no?, el concepto. Entonces, para mí, ser fotógrafo es eso. Pues para mí va bastante en la línea de lo que ha dicho mi compañera. A mí me gusta el fotoperiodismo y ser fotoperiodista, aunque se hayan desdibujado ciertas barreras entre fotógrafo y, no sé, hacemos muchas más cosas ahora solo que fotos, pero bueno, como fotoperiodista a mí lo que me llama desde el principio de esta profesión es estar en primera línea, verlo por tus propios ojos, que no te lo cuenten, hacer tu propio juicio y sobre todo que te da una capacidad de entender la sociedad de una forma que es muy difícil desde otras profesiones. Yo siempre pongo un ejemplo y es real, que una mañana entrevisté a uno de los banqueros, le hice fotografías a uno de los banqueros más importantes de España para una entrevista, y por la tarde entrevistamos a una familia que iba a ser desahuciada por ese mismo banco, para secciones distintas del periódico, pero te da una perspectiva global, bestial, de cómo es la sociedad. O acabas cubriendo mítines de un partido de extrema derecha que jamás irías, pero también te da para entender y ver la realidad de quién va a esos mítines, cómo se está vendiendo esto. O sea, te da una perspectiva global de la sociedad y de la vida que es súper interesante. Igual por eso somos tan cazurros de no querernos a otras profesiones, y por eso también es una de las vías de las que las empresas se aprovechan para no mejorar las condiciones laborales de muchos y muchas. Es muy pasional, ¿verdad, Germán? Es una cosa que siempre estamos quejándonos, porque yo recuerdo entrar en Diario 16 como becaria, porque entré con una beca, y ya había una reunión de todo el mundo quejándose, llevaban medio año trabajando porque se acaban de abrir las delegaciones, y siempre la queja, pero ahí estamos todos, año tras año, ¿no? Y a mí me pasa con amigos a veces que me cuesta la comunicación cuando hablamos de ciertos temas, por el hecho que una cosa es la teoría y otra es cuando, lo que decía él, cuando tú estás y ves otros puntos de vista, aunque no sean los míos, porque normalmente no corresponden a los míos, te da una flexibilidad mental, a mi manera de ver, o por lo menos a mí, que no tendría a lo mejor de otra manera. Me imagino que un poco como ser psicólogo, pues un poco el psicólogo de la imagen. Uh-huh. ¿Y te lleva a lugares donde nunca irías? También, no solo a lugares a los que no irías por voluntad, sino a lugares en los que igual no se te ocurriría ir en la vida, a menos que se te ponga por delante un reportaje interesante, conocer una realidad o... No sé, ahora por ejemplo una de mis mejores amigas es una periodista palestina, refugiada palestina del Líbano. Yo no habría llegado a Rayán nunca si no hubiese sido por el fotoperiodismo ni a la realidad de los campos en el Líbano. Y para mí son lugares ahora familiares, no sé, esas cosas también son muy bonitas y muy interesantes, y pocas profesiones creo que te dan acceso a ello. ¿Nacisteis o os hicisteis fotógrafos? Yo me hice fotógrafa, pero hace poco que me hicieron una pregunta parecida y me acordé
que mi padre tenía un laboratorio, o sea, el cuarto de baño de mi casa era un laboratorio y nosotros pasamos muchísimas horas allí y también recordé que mi padre tenía un cine, que son cosas que había quedado por sí, pero bueno, digamos que sí que existía una educación visual. De hecho, yo quería ser cámara, quería hacer cine, quería irme a Cuba, a la escuela de cine de Cuba. Me recuerda Cinema Paradiso esto. Bueno, pues lo había borrado. Lo recordé, dije, Jonín, yo siempre he pensado que había llegado a esto pues porque sí. Pues algo tendría que ver, digo yo, ¿no? Esa educación visual en mi casa. Tú no ponías la tele si no sabías lo que ibas a ver, y la película tenías que saber el director, tenías que saber de qué iba, y luego, pues, si había suerte, la veías. Entonces, esa educación visual, pues, de alguna manera me haría elegir. Te ha influenciado mogollón. Sí. Seguro. Pues en mi caso, creo que en mi casa no había esa educación visual, pero luego también he descubierto, por ejemplo, cámaras de mi abuelo y de bisabuelo que les flipaba la fotografía, pero no tuve ese contacto con ellos Pero sí que es cierto que, bueno, mis padres a mí, entre comillas, no les guardo rencor, pero me tangaban porque yo siempre quería hacer fotos y me dejaban la primera y la última foto del carrete, de pequeño, desde 5 Claro, o 6 años. Antes valía dinero. Claro, pero me daban la foto que no salía, pero bueno, yo la disparaba. Y sí que es verdad que mi tío ya con 10 años, 11, por ahí, me regaló mi primera cámara digital y hasta la fecha. ¿Cuándo recordáis esa primera imagen, después de disparar muchas fotos, que reconocisteis como propia, de decir, ostras, luego hablaremos de vuestras influencias, ¿no? De los fotógrafos que han sido para vosotros referentes, pero esa primera foto que habéis disparado vosotros, que habéis dicho, ostras, esto creo que ya es Germán Caballero, esto es Mónica Torres? Pues yo es que no lo veo así. Yo, sobre todo desde que fui madre, me di cuenta que somos monos de repetición, que somos muy poco auténticos y que nos pasamos toda la vida queriendo ser diferentes y auténticos, y que hay muy poquito de eso. Yo creo que habrá muy pocos fotógrafos que tengan un estilo propio creado. Creo que eso es tan difícil como ser un Picasso o ser un director de cine, un Buñuel. Sí que creo que vamos eligiendo lo que más nos gusta, lo que más nos resuena. Pues si te gusta más trabajar con un 35, con un 24, pues tienes esa tendencia. En mi caso, para mí, lo único que puedo decir es que cuando dejé de estar pensando en toda la parte técnica, me permitió más focalizarme en qué hacer. Pero tengo que hacer una pausa y decir que si yo tengo que hacer una foto de un acto que va a suceder, con el que tengo que competir con muchas agencias, pues poco auténtica puedo ser si tengo que estar pendiente de hacer la misma foto que F, la misma que AP, la misma que France Press, y además la mía, porque realmente... Y enviarla a la primera. Y enviarla a la primera, el tiempo juega en contra nuestra, entonces yo diría que mi mejor versión es en mis trabajos fuera del periódico o cuando viajo, que ahí tengo tiempo, puedo pensar y puedo disparar cuando me apetece y cuando quiero y con la perspectiva que me dé la gana. Bueno, yo creo que has dado con la clave, que es el tiempo, porque yo creo que sí que hay estilos reconocibles. Yo tampoco te podría decir una imagen que la primera vez que dije, ahí está mi estilo, porque tampoco sé si mi estilo está definido, pero sí que hay compañeros o compañeras que es más fácil identificar ese estilo, ya sea por su forma de editar el color, por su forma de disparar. Pero el tiempo es lo que marca la diferencia. Cuando tú en una mañana tienes que hacer 4 temas distintos o 5, pues evidentemente... Y encima, al menos en el caso de mi periódico, que también lo veo positivo porque me ha abierto esto que voy a comentar más puertas, pero bueno, también tienes que hacer un vídeo de cada tema, se complica bastante, y enviarlo rápido, se complica bastante de que eso tenga calidad. Pero cuando también... Creo que es una cosa que me gusta de mi medio, que es muy local. Te mandan una mañana entera con un compañero o una compañera a hacer un reportaje, que pasa igual 3 o 4 veces al año, pero ahí te das cuenta que puedes hacer otro tipo de imágenes. Y con ese tiempo, pues, puedes ser más tú. En la Dana yo he de decir que como íbamos casi siempre solos y las jornadas eran todo el día, yo ahí también encontraba un espacio para poder ser más yo. De hecho, tuve un incidente con, cierta persona que ya no estaba en el periódico con mucho poder, le dijo a mi jefe, dile a Germán que deje de hacer fotos para exposiciones. Y yo dije a mi jefe, ¿qué es eso? O sea, cuando me lo dijo, no sé decirte, no sabría concretártelo. Y dije, bueno, pues voy a seguir haciendo mis fotografías con mi estilo, porque además iba con mis ópticas fijas, que es como me gusta trabajar a mí, que eso también es importante. Porque en el periódico tengo una cámara que es
con un 24-105, pero el mismo día 29 la cámara se jodió del agua que le caía. Entonces tuve que trabajar los primeros meses de la Dana con mi equipo. Y creo que cuando renuncias al zoom y te vas a las ópticas fijas, te lo piensas todo más, te acercas más y al final también tiene un factor de calidad mayor. Entonces, bueno, quizás con tiempo y con el equipo que te gusta, sale igual el fotoperiodista que eres. Yo creo que Mónica ha dicho una cosa muy interesante al principio, que cuando dejaste la técnica empezaste más a ser tú. Yo creo que todos los fotógrafos tendemos un poco a pensar en qué modelo de cámara, en qué objetivo, en qué tal. ¿Crees que es importante separarse un poco de la técnica o no del todo? Yo creo que sí. O sea, sobre todo para el fotoperiodismo, la técnica es importante, pero no es lo determinante. Ahora, quien te diga que con una cámara mala se puede trabajar, pues es que estamos, como te dice Mónica, también estamos compitiendo. O sea, y cuando tú tienes un buen equipo, es muchísimo más fácil hacer tu trabajo. Radicalmente diferente. O sea, es importante tener un buen equipo. A ver, si tu cámara dispara, no sé, tiene 10 disparos por segundo y la otra tiene 5, pues... Y el tema de las ópticas, para mí es importantísimo. Una óptica buena, que puedas ampliar, que puedas recortar, pues como se ha hecho toda la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando llegáis a una escena, ¿qué buscáis? ¿Buscáis el gesto? ¿Buscáis el encuadre? ¿Qué buscáis cuando llegáis? Pues mira, yo en fotoperiodismo lo primero que buscas es asegurarte la imagen. ¿Y cómo lo Porque haces? si tú llegas a un sitio y no tienes la imagen, ya no tienes foto. Pero antes de la imagen, yo creo que lo primero que haces es ubicarte, pero igual te ubicas en 3 segundos. Bueno, sí. Te ubicas claro, en 3, 4, 5 supuesto. segundos y ahí ya disparas una foto y a partir de ahí ya tengo una foto. Pero si tienes otros ubicados, os pegáis con codazos. A ver, normalmente pasa que si no llegas antes tienes que... Pero hemos mejorado mucho, ¿eh? Hemos mejorado mucho porque somos la de mitad, verdad. porque han despedido a casi No, todos. pero yo creo que se trabaja con mucho más respeto ahora que cuando Sí, yo empecé. Cuando yo empecé eso era una merienda. Pero bueno, lo que yo quería decir es que no es lo mismo un trabajo que tú te vas, como decía Germán, al Líbano o a Gaza y tienes unos días, que una foto que vas bueno, una imagen que tienes que hacer en un segundo en media hora. Entonces tú llegas, te aseguras la foto, primero te ubicas, pero lo primero te aseguras una foto, un tiro tienes que tener, tú no puedes venir nunca sin un tiro. Y luego pues tú tienes la luz que hay en ese momento, que puede ser las 12 del mediodía como de noche, el personaje el que te toca, que vale, a veces vas a una entrevista y dices, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Tienes el tiempo que tienes para hacer la foto y bueno, pues todas esas condiciones del fotoperiodismo y con eso haces lo que puedes. Y con lo de los personajes es curioso porque tú puedes llevar muchos años de carrera y de repente un día te encuentras a alguien que te hace pequeñito. A mí eso me sigue pasando. Yo, pero ¿cómo es posible esto? O sea, quiero decir que joder, no llevo 30 años de carrera, pero ya llevo unos cuantos años. Entonces, ¿cómo es posible que de repente esta persona me esté generando una inseguridad bestial y lo único que quiero es acabar la foto y irme? No me da miedo decirlo en público, eso sigue pasando. Entonces, es muy humilde decirlo también, demuestra mucha... Bueno, pero yo creo que eso sigue pasando. A mí me sigue pasando. Yo tengo un poco de morro para eso. ¿Tú tienes morro? A mí no me importa estar ahí tirando fotos y que el redactor esté ahí detrás. No, más que por el redactor. otro no quiera que le hagas porque te impone un actor, por ejemplo. Una persona que tiene esa admiración. Yo me acuerdo que entrevisté hace muchísimos años a Nick Cave y casi me da, o sea, no podía, me podía el personaje, ¿no? Pero una vez te pones, a mí me cuesta menos. Eso como hay otras cosas que me cuestan más, ¿no? Hay cosas que me sigue pasando que la noche de antes a lo mejor no duermo o estoy despertándome o me acuesto ahí, miro el equipo, todo el día del funeral, por ejemplo. No sé, me quería y digo, pero ¿cómo puede ser? Después de tantos años y todavía voy con esa angustia, no me va a salir, yo qué sé. Pues yo creo que eso no se quita. Puede ser. ¿O se pasa que os he olvidado algún objetivo, alguna tarjeta, alguna idea? Claro, a mí me ha pasado que me he dejado una batería y irme sin batería a un tema. Pero la suerte es que había otro compañero que me dejó una batería. Y a la inversa, lo de la batería es bastante más común de lo que parece. Sí. Y te deja muchas baterías. Pero igual a veces como son reflex, ¿no? Vas como separado. Bueno, y sin cámara. Y llevarte la bolsa y haberte dejado la cámara en la entrada. Sí, no, o sea, dejarte... O sea, yo también me he dejado la cámara. Yo un taxi. Me dejé la mochila entera este verano a la puerta de la ciudad deportiva del Valencia Club de Fútbol. Ostras. Pero había un compañero de apunto, entonces dije, vale, consigue ese teléfono y le dije, coge la mochila. Por favor, sí. Pero claro, cuando llevas 6 horas de guardia esperando a ver a algún futbolista, que encima, bueno, a mí me gusta ver un partido de fútbol con amigos, pero hacer periodismo deportivo no me gusta tanto. Y sobre todo, llevas 6 horas esperando a ver a algún futbolista a 30 grados,
se te puede olvidar la mochila. Perfectamente. te vas porque cuando te tienes que ir y se te olvida la mochila. Y con los años que lleváis trabajando, entiendo que es diferente la mirada con la que empezasteis que la mirada que tenéis ahora. ¿Va evolucionando, va transformándose? ¿Se ha quedado ya en un punto estático? Pues a ver, yo empecé con una emoción, o sea, yo recuerdo los primeros años, también tengo que decir que era un momento que se abrían las delegaciones, que todo era muy nuevo, y entonces todo el mundo era la primera horneada de periodismo, los periodistas eran muy jóvenes, todo el mundo empezaba con muchísimas ganas, y era algo como muy nuevo todo, ¿no? Aquí en Valencia. Entonces era todo, entrar en un periódico tan jovencita, yo tenía 22 años o 21, ya no me acuerdo, y todo el mundo más o menos a la par, creciendo juntos. Lo recuerdo con un gran entusiasmo. Además, al principio tenía un compañero, mi jefe era Ramón Espinosa, que es un magnífico fotógrafo y una magnífica persona, de la cual aprendí un montón, me apoyaron muchísimo, y también la única fotógrafa que había en ese momento, que era Emma Ferrer, que también pues era una mujer, con lo cual estuve como muy equilibrada en ese aspecto, tuve mucha suerte. Y luego, bueno, pues ya entré en El País y con Jesús y la plantilla. Y tenía mucho entusiasmo, también lo perdí y lo convertí durante una época en una especie de funcionariado, pero lo volví todo a recobrar y con más fuerza, quiero decir. Yo creo que 30 años trabajando en lo mismo, pues a veces estaría bien parar y refrescarse, cogerse un año. Esto es un trabajo también, al fin y al cabo, y hacemos muchas cosas que no nos gustan, pero estaría bien poder hacer un lavado, refrescarse, aprender de nuevo, aprender cosas nuevas. Y la tecnología a mí me come, o sea, me angustia, es una cosa que no me gusta. Al final me parece que tienes que estar más pendiente de todo eso que hace una buena foto, y en verdad una buena foto yo creo que la hace el que sabe hacer la buena foto, y no, pero tienes que saber lo otro. Tienes que estar al día, o sea, igual que con la IA, no sé qué va a pasar, pero no quiero introducir este tema aún, por si lo tenemos más adelante, pero bueno, lo importante es disfrutar, y yo he habido muchos años que no he disfrutado. Y ahora vuelvo a disfrutar y joder, me gusta mi trabajo, lo puedo decir, y me gusta decirlo, que me costaba. No mucha gente puede decir eso con tanta seguridad, ¿eh? Sí. Yo creo que no he dejado de disfrutar nunca, pero sí que es verdad que los años... Las condiciones, ¿no? Laborales, claro, la gente con la que trabajas a veces... Los años más duros, porque yo me comí un contrato de la reforma laboral del PP, y hay que decirlo así, que era criminal, en el que cuando ya tenía 11 meses y 14 días trabajados en el Levante en diferentes tipos de contratos, más de 6 contratos, de repente apareció por ahí un contrato de formación cuando yo estaba formadísimo, y me tuvieron 2 años en una precariedad tremenda, cobrando un 60% del salario en un grupo laboral que no tocaba. Eso te quema muchísimo. O sea, yo estaba muchísimo más quemado con 20 y pocos que ahora, que tengo ya una estabilidad. Y que además, pues bueno, que eso lo podemos hablar después, pero creo que organizarse, ya sean sindicatos, en asociaciones profesionales, es súper necesario. Y entender que tu compañero, aunque no trabaje en tu medio, es tu compañero y no tu competidor, es súper importante, porque si no, de eso se aprovechan. Y volviendo un poco a lo que era la pregunta, yo creo que la mirada evoluciona constantemente, tal como evolucionas tú como persona. Yo no soy la misma persona ahora que hace 5 o 6 años, pero es que tampoco soy la misma persona de hace 5 o 6 años que hace 10. Y bueno, claro, yo cuando empecé con 18, 19 años, pues era súper crío, estaba muy flipado, y me faltaba un bagaje cultural bestia. Ahora creo que tengo más bagaje cultural, no estoy tan flipado, y quizás tenga una madurez que no tenía entonces, y supongo que dentro de 10 años, si me sigo dedicando a esto, habrá cambiado esa mirada. ¿Y cuando hacéis una fotografía, dónde está, dentro del mundo del fotoperiodismo que trabajáis vosotros, dónde empieza la información y termina la interpretación personal, o al revés? Que un poco la habéis dejado entre líneas. A ver, estás queriendo decir, cuando vas a hacer un tema, por ejemplo, nosotros como periodistas, pues se supone que somos objetivos y estamos ahí para yo no estoy de acuerdo con eso. Se bueno, supone... Bueno, que haya debate. No, se supone... Es que no he acabado. Perdón. Se supone que somos objetivos porque el periodismo... Yo no creo en la objetividad. No creo que haya nadie objetivo.
ni un juez, o sea, para mí no existe la objetividad, porque como todo es educación y todo vamos aprendiendo, desde pequeñitos tú te vas decantando por aquí y por allá, pero quiero decir, si yo llego a un sitio donde un tío está matando a un niño, ¿cómo voy a ser objetiva? Siendo periodista, yo voy a disparar lo que hay, pero la pregunta es, ¿lo que hay fuera entra dentro de nosotros o lo que hay dentro va afuera? Es decir, cuando yo me pongo la cámara y veo lo de fuera, ¿es mi pensamiento el que está retratando? Si es mi pensamiento, es objetivo. Quiero decir, yo no disparo a ciegas, yo pongo mi mente al disparar, mi mente es objetiva. ¿Eso existe? Es que yo creo que la objetividad no existe. Existe la honestidad, que tú puedas ser honesto o no. Y bueno, tampoco creo que exista la imparcialidad. Evidentemente, uno hay que entender la fuerza que tiene y dónde puede acabar, porque no la controlas, una imagen que tú hagas. Eso es importante, porque a mí no me da vergüenza decir que yo hay imágenes pues o que no he disparado o que he dicho, ostras, no voy a contar esto, porque recuerdo una vez una zona de Valencia donde dormían unas personas migrantes y que cerca había pues la posibilidad de que cada cierto tiempo por ahí apareciera gente de extrema derecha. Entonces yo dije, esto me lo voy a guardar para mí. O sea, es lo que me han pedido, pero no lo voy a sacar. Y creo que eso es ser honesto. O sea, no sé si es ser honesto, pero creo que es ser responsable, ¿vale? Y volviendo a la honestidad, pues bueno, sí, yo puedo tener una ideología, un bagaje vital. Entonces yo tengo una imagen y más o menos pues sé por dónde la quiero llevar. Pero si es como una cosa como muy escandalosa, hay que ser honesto y hay que sacar realmente lo que está pasando. Cuando tú, por ejemplo, ahora con todo esto, bueno, un tema político, pues si es un político que, pues ahora lo que ha pasado con lo de la Dana, pues si tú lo ves cabizbajo, pues tú ya estás disparando cabizbajo, no o sea, ya estás poniendo una intención, ¿no? Para que el espectador vea también lo que no está pudiendo ver, también, quiero decir, porque todos mostramos siempre la mejor parte, la mejor cara, pero ¿y la otra parte? Pues para eso también estamos nosotros. Y creo que es importante dejar a los fotoperiodistas hacer eso, porque también había un antiguo director de mi medio que nos decía, sois fotoperiodistas, pero no hacéis editoriales. ¿Qué quería decir? Que no interpretéis las imágenes, dame imágenes crudas y ya está. Y dices, pero eso no existe. Y creo que lo bueno del fotoperiodista... Ese es el que no nos dejaba entrar en el funeral. Sí. Pero bueno, no nos metamos ahí. No os metéis en jardines. No. Ahí lo dejo. Sí, pero entonces, claro, no hacemos editoriales. Bueno, yo creo que es importante que tener fotoperiodistas que estén informados de todo. Quiero decir, porque a diferencia de un fotógrafo común, tú tienes que conocer la actualidad, pero a tope. Y conocer... no sé, y más en un periódico súper local como el mío, conocer que la alcaldesa de tal pueblo se ha peleado, sí, pueblos grandes, con un concejal y buscar esa imagen. Y sí, eso es una editorial, pero es que es parte de nuestro trabajo. La relación entre periodista, fotoperiodista y redactores o jefes de redacción ¿han mejorado? ¿Han mejorado? Han mejorado, o sea, antes nos dejaban, o sí os dejaban y ahora no, o ahora sí. O como yo diría que ha cambiado muchísimo. Por lo menos mi vivencia. O se ha desmejorado, no lo sé. La relación redactor-fotógrafo, cuando yo empecé, yo siempre iba con un redactor. O sea, siempre íbamos a ver un poco más. Había mucho tiempo. Entonces, si tenías que hacer un reportaje, te ibas con él y hasta que tú no tenías... Bueno, yo tengo que decir que nosotros siempre hemos mandado mucho en El País y en el Diario 16 también. Hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido ciertas presiones que mis compañeros sí que tienen y eso ha venido porque hemos tenido jefes de fotografía que se han hecho respetar, se han enfrentado al poder del redactor. Y el fotógrafo se veía como un redactor gráfico. ¿Como una herramienta? No, como un redactor gráfico. Era un redactor más, al mismo vale. nivel. Entonces, incluso en Madrid, pues teníamos a Marisa Flores, que era una persona que bueno, pues era una redactora más y en un momento dado su opinión valía más que la de un redactor. Y si se tenía que levantar y cambiar una maqueta de portada porque la foto era la que ella decía... Siempre, claro, el director es el que manda, ¿eh?
pero si tú tienes un buen jefe, al final le escuchan. Y eso es una cosa que se ha perdido. Yo creo que, yo no sé qué enseñan en periodismo respecto a los fotógrafos, pero yo alucino con las nuevas jornadas de jefes de prensa, con la gente como viene, diciéndote dónde puedes disparar, lo que qué, hasta aquí, hasta no, pero cosas absurdas, estúpidas y que no tienen ningún sentido más que esa persona está a falta de poder y lo ejerce contigo, pero sí que creo que ha cambiado mucho porque la fotografía ha cambiado, ¿no? Sí. Cada vez somos menos, hemos ido perdiendo poder, digamos, de decisión. Pero, y me estoy enrollando mucho. No, yo le voy a dar otro enfoque. Yo le voy a dar otro enfoque porque quizás sí que es cierto, y podemos ir después a eso, que antes teníamos acceso con más libertad a un montón de cosas que cada vez tenemos menos, y que antes se intentaba controlar mucho menos la información de lo que se intenta controlar ahora, que es muy curioso, se intenta controlar la información de prensa, pero está todo, que es la honesta, y está todo lleno de bulos y de mierda. Pero yo le voy a dar una vueltita porque yo creo que dentro de lo que es esa precariedad hay una cosa positiva, y es, yo lo he visto en mi periódico, que se ha perdido mucho el pedigrí que tenía antaño el periodista, que te miraba al fotógrafo, al menos en plena prensa local, como por encima del hombro, y el fotógrafo era como un mero... ¿Cómo decirlo? El fotógrafo era un técnico, ya está. Con todo respeto a todos los técnicos, pero que no había ahí nada más, ¿no? Y al mismo tiempo ese fotógrafo tenía un complejo de inferioridad bestial. Claro. Y sin embargo, yo hay alguna cosa muy positiva que veo ahora en mi periódico, que vamos todos a una, que todos entendemos que somos compañeros, que somos precarios y que si no nos unimos no conseguimos nada. Y nos vemos de iguales, y es súper positivo, porque se ha perdido ese complejo, se ha perdido ese pedigrí y entendemos que somos todos iguales. Y a mí esa evolución me parece positiva. De una cosa mala se ha sacado algo bueno. Claro, es que tú has hecho la evolución contraria. Es posible. Personalmente yo no me siento, pero sí que yo recuerdo decir, oye, no, la foto es esta es la foto que tiene que ir, he estado yo ahí, se confiaba en lo que tú decías, y si venía un redactor que acaba de entrar en el periódico, no te decía cómo tenías que trabajar, sino que te escuchaba, se llegaba. Yo ahora eso veo que el fotógrafo está como que no asume que la fotografía es tan relevante como el texto en muchas situaciones, y no lucha por ello, no lucha por lo que él cree y oye, no, pues si el redactor ha dicho esto, pues es que depende. Pero también creo que tendrá igual que ver... igual que yo facilito mucho a los redactores. Pero creo que tendrá que ver con la cultura visual de los medios. Por ejemplo, en nuestro medio nunca ha habido un editor gráfico. Ahora sí que tenemos un jefe de fotografía que trabaja mucho por nosotros, pero nunca ha habido un editor gráfico. Claro. Entonces, al no haber un editor gráfico, tú sabes que tú no vas a tener un poder sobre tu imagen. Entonces, es algo que a mí, sinceramente, no me preocupa tanto. Yo siempre lo digo, si tú quieres ver mi trabajo, métete en mi Instagram o en mi página web. En el periódico vas a ver lo que puedo hacer en mi día a día, pero yo no tengo ningún poder sobre qué foto va a salir. No seleccionáis vosotros las imágenes. No, es que haces una selección previa. Y yo estoy, claro. Totalmente diferente en el Levante a lo que puede ser. En el país sí que hay un editor gráfico y sí que... Es un medio más grande también. Bueno, pero también depende un poco de la cultura de medios. O sea, la fotografía en el país siempre estaba... era un elemento fundamental. Ojo, que yo no digo que no... Del periódico. Aquí voy a poner... por la fotografía también. Pero yo voy a poner en valor. En mi medio se valoran muchísimo los fotógrafos. Y somos el medio con más fotógrafos contratados en la ciudad de Valencia. Y se nos pone en valor, y más con todas las nuevas narrativas audiovisuales con las que se cuenta para nosotros. Y también hacemos un mogollón de vídeo y un montón de cosas. Pero sí que es cierto que no hay un editor gráfico. Entonces, bueno... Pero ya te digo, a mí no me preocupa demasiado, en el sentido en que eso, si yo quiero dar un discurso, quiero exponer mis fotografías, pues bueno, es que no creo que nadie... Sí que me va a descubrir gente por el periódico, pero no creo que nadie vaya a seguir mi carrera fotográfica en el periódico. O sea, yo entiendo que a ti no siempre te han dejado publicar las fotos que has querido, mientras que a ti sí que ha habido más esa libertad. A ver, en ese aspecto sí. Generalmente nunca la elijo yo la final, porque ahora ha cambiado todo mucho. Tú envías, yo también hago archivo, entonces envío unas cuantas
Y allí en mesa, yo no sé quién está, normalmente se supone que está el jefe de fotografía. No creo que el jefe de fotografía esté pendiente de todo, pero si el tema es un tema pues como el funeral, pues sí, la elige él, las llevan a la mesa y por ejemplo, se va para una portada y la eligen allí entre todos. El director tendrá la última palabra, me imagino, pero claro, el día a día, pues chicos, si ven una rueda de prensa, Sí. esa foto pues no tiene más recorrido. Pero yo matizaría, porque has dicho que no te han dejado publicar. Yo no iría por ahí, o sea, yo pierdo el control, pero prácticamente si yo quiero que se publique, lo mando y va a estar público en la web. Porque se sube a la web, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de censura, sino es una cuestión de que yo no elijo de todo lo que paso qué es la que finalmente va, sobre todo en papel, que hay más limitación. En la página web van más fotos, están las galerías, pero el papel está más limitado. Yo no elijo la foto que va en el papel. Has hablado de redes sociales, hay mucho ruido visual hoy en día. Podemos hablar, pero esto se extendería hasta un año de podcast, de si todos somos fotógrafos, porque hoy en día parece que todo el mundo es fotógrafo, y igual habría que delimitar qué es ser fotógrafo. Os quiero preguntar, con la saturación de imágenes que hay, ¿qué valor tiene ahora el fotógrafo en relación a la cantidad de imágenes que puede haber, incluso de un tema, por ejemplo, en la Dana, ¿no? Se publicaron muchas imágenes de muchas personas grabando y fotografiando con el móvil. ¿El profesional como vosotros, qué valor tiene en relación a la gente que tiene acceso a una cámara? Pues justamente en la Dana se demostró que más del que pensábamos, Sí, casi, el ¿no? que marca la diferencia El que de marca todo la ese ruido. diferencia. Claro, y de hecho, bueno, yo diría muchas cosas que además he visto después de la Dana que yo casi que había tirado un poquito la toalla y al contrario, ¿no? Esto lo decía bien, ¿no? Hemos pasado de que nos insultaran una época como fotógrafos a que a estos señores y señoras cuando fueron a cubrir la Dana la gente les pidiera por favor que les sacaran fotos y lo pedían a los medios, ¿no? Porque cuando llega la hora de la verdad yo creo que primero es fundamental nuestro trabajo, creo yo, en este momento para distinguirnos de la inteligencia artificial y de todo ese ruido que está llegando, que lo veo muy peligroso. Yo creo que eso llegará a un mundo que a lo mejor a la gente ya le va a saturar, ¿no? Tanta irrealidad. Ojalá, soy muy positiva, quizá, pero creo que sí. Y luego yo creo que el trabajo de un fotógrafo profesional no tiene nada que ver con otro tipo de fotografía. Quiero decir que, no sé, cada uno ilustra sus redes sociales como le da la gana. Y a lo mejor mi hija siempre me dice, mamá, pero si solo tienes 1.000 o 2.000 seguidores, si yo que no soy famosa tengo no sé cuántos, ya. ¿Qué contenido quiere ver la gente? ¿Qué quieres hacer? Quiero decir, la diferencia es que nosotros tenemos un objetivo que es mostrar lo que pasa y a mí me gustaría que quedáramos como los que mostramos la realidad de lo que pasa, teniendo en cuenta que no es objetivo al 100%, pero que no mentimos, que no nos inventamos, ¿no? Sí, a ver, creo que esa diferencia es muy importante. O sea, tú no eres objetivo porque la objetividad no existe, pero tú no eres un mentiroso, y tú no eres un generador de bulos, y no eres un generador de imágenes falsas, y no eres un generador de imágenes o de historias que lo único que quieren es destrozar la convivencia y reventarlo todo. Y yo creo que todos los que nos escuchen saben a los tipos de personajes que nos estamos refiriendo. Sí, como a Rubén, por ejemplo. Rubén, no recuerdo el apellido, un influencer que se manchó las rodillas de barro. Sí, no, bueno. Es que no recuerdo. Bueno, pero o Vito Quiles, toda la vida, ¿no? o Vito Quiles, o todo Vito ese Quiles. tipo de morralla que no son periodistas y que lo único que hacen es desinformar. Y en la Dana se veía que tú te acercabas, y creo que se hizo un buen trabajo en la Dana porque pasaban meses y la gente seguía sin recriminarnos nada, y todo lo contrario, la gente estaba contenta con lo que estamos haciendo. Los mismos primeros días la gente te preguntaba, que es lo que contaba Biel en el programa de la 2. Él llegó al Fafar por la mañana y la gente le preguntaba qué estaba pasando, se puede bajar a la calle. Claro. Bueno, pues ahí hay un fotoperiodista que es el primero que está llegando. Y el intoxicador ya llegará 2 o 3 días después, cuando esté todo muy fácil, pero el que se la está jugando es el fotoperiodista. Nuestro compañero Miguel Ángel Montesinos estuvo a punto de que se lo llevara el agua. Se pasó la noche encima del coche, de un columpio en Paiporta. Yo estuve rodeado de agua, luego logré salir y tal, y me dejaron dormir en una casa en Alfar. Quiero decir, el fotoperiodista marca la diferencia también en arriesgar, que no sé si es bueno o malo, pero bueno, es parte de nuestra profesión. Y entre todo ese ruido, ahí está nuestro trabajo. Que fíjate que yo no entraría al debate de qué es ser fotógrafo. Bueno, para mí personalmente, cada cual que haga fotos y esté contento con sus fotos es fotógrafo. Otra cosa es
que al ser fotoperiodistas, al dedicarnos a esto y al saber contar historias de otra forma, entre tanto ruido nos diferenciemos. Y la gente, entre tanto ruido, venga a buscar honestidad. Y eso con la Dana ha pasado. Sí, yo creo que las dos palabras es honestidad y profundidad. Sí. O sea, en el trabajo de un fotógrafo hay ser profundidad. Testigos, ¿no? Testigos fiables, que tú puedas decir, bueno, no, es que ahí ha habido un profesional. Porque si no, vamos a caer en un mundo de lo absurdo, de la mentira. De lo intangible. O sea, tú, al final no vas a saber qué es real y qué no es real. Y precisamente yo creo que ese es el objetivo. Es desprestigiar al periodista, porque realmente el periodismo es peligroso para los malos, digámosles así, que es más entendible. Y es lo que está ocurriendo. ¿Por qué se han cargado a tantos periodistas en esta última guerra en Gaza? ¿Por qué matan a los periodistas? ¿Por qué nos están limitando? Porque somos peligrosos, porque mostramos lo que pasa. Y los malos, que les vamos a llamar así, no quieren que esto ocurra. Entonces todo este desprestigio yo creo que está formulado, está pensado. No es una cosa, ay, esto cada vez tenemos menos credibilidad. No, es que está pensado. Y al mismo tiempo, a mí también me preocupa mucho, y no sé cómo se puede afrontar, pero la falta de cultura periodística y de cultura de las narrativas que existe ahora mismo, que es lo que permite a personajes ignominiosos hacer un vídeo que es evidentemente que no es verdad, pero que mucha gente, ya no solo gente joven, que eso es lo que más me sorprende, gente de todas las edades se lo come con patatas. Sí. Y gente que ya entra en esa dinámica, porque tú entras ahora en Twitter, que yo prácticamente no entro porque me parece que es un estercolero en lo que se ha convertido, y son todo el rato ciertos personajes y ciertas cosas que están haciendo, o sea, que directamente saben que ellos saben perfectamente que lo que están publicando son bulos y son mentiras, pero es parte de su estrategia. Y bueno, así empezó, en el Brexit así empezaron y bueno, es toda esta ola de neofascismo, esta internacional fascista, ¿no? De Ban y de toda esta gente que nos arrastra, que es el mundo de la mentira, en el que ya la verdad no tiene ningún valor. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Os iba a preocupar, ¿qué os preocupa? Yo creo que ya lo habéis respondido, además de la inteligencia artificial, pero la siguiente pregunta es, ¿qué os da esperanza? ¿Qué nos da esperanza? Oh, muy bien. Estamos en 2026, hemos empezado muy mal, ¿eh? Hemos empezado fuerte. Sí, este año ha empezado poniéndonos a prueba, ¿no? Yo decía, este año va a ser el mío, porque ya después del año de la Dana y que me quedé sin casa y todo. Pero bueno, no sé, yo nunca pierdo la esperanza. Igual a veces creo que tiene mucho que ver también con cómo es cada uno, ¿no? Yo creo que hay que vivir, si nuestros abuelos vivieron una guerra, vivieron una posguerra y murieron a los 80, 90, si tuvieron suerte de no ser fusilados, pues sin comida, viendo morir a sus hijos, es porque la esperanza, algo les motivó para vivir, ¿no? Entonces, eso debe de estar entre nosotros, ¿no? La esperanza de que todo va a cambiar en algún momento, de que todo va a poder ser, en algún momento va a ser algo mejor. Y si va a peor, siempre va a haber algo que va a ser positivo, ¿no? El amor. Yo soy optimista en mi día a día y en mi forma de relacionarme con la gente, pero como contexto profesional, mundial o social, me cuesta mucho tener esperanza, tanto desde el punto de vista sindical. Y fíjate que hemos tenido unos avances sindicales y en derechos de los trabajadores y trabajadoras en los últimos años en España muy positivos, pero creo que voy a ser honesto diciendo que me cuesta ver cosas con esperanza en el panorama internacional, en el panorama nacional, en el panorama laboral a medio y largo plazo. Os iba a preguntar, pues si yo creo que me has respondido antes con esa fotografía de que ponías en peligro a ciertas personas por neofascistas que podían acudir por ese lugar, si había algunas fotografías que no habíais querido publicar por ética profesional. Si quieres compartir otra, o tú, Mónica, en tu caso, si has decidido no publicar alguna fotografía que has dicho, no, pues esto mejor no. Hombre, hay fotos que no... A ver, hay veces que no necesitas mostrar la realidad con toda su crudeza para mostrar lo que pasa, ¿no? Entonces, si yo me encuentro a alguien reventado,
lo puedo mostrar de muchas maneras. Esto, por ejemplo, pasó con los atentados del 11M en Madrid. Cuando veías las fotos en el sistema flipabas con lo que había ahí. Quiero decir, ahí no se mostró ni un 11% de lo que había, ¿no? Pero con lo que se mostró era suficiente. Entonces, en ese aspecto, no hace falta mostrarlo todo para que se sepa lo que ocurre. Y luego hay ciertos temas ya más pejigueros, ¿no? Que sabes que hay gente con la que no te puedes... Pues hay fotos hay temas que sabes que no vas a poder publicar y que no se pueden hacer porque no te lo van a permitir y ya está. Pero que tú has querido y no te han dejado, o bueno, sabes yo que lo no que siempre recuerdo es que los periódicos son empresas privadas. Entonces, esto parece que la gente se lo olvida. Entonces, esto también hay que saberlo. No, claro, es una realidad. O sea... De eso hablamos con Gonzalo Sánchez aquí, del poder de la información y el poder del periodista frente a determinados temas, si hay un muro, si no hay un muro. A ver, sí que tenemos nosotros un poder que igual el redactor no tiene cuando te envían un tema, porque al redactor es mucho más fácil que le digan por dónde escribir, pero si yo hay ciertas imágenes que te digo que no las tengo y no las paso, no puedes hacer nada. Claro. O ciertas cosas que igual has visto y dices, creo que se va a tratar mal, no lo voy a pasar. Mi jefe está súper en contra de esta faceta mía y hemos tenido muchas discusiones por ello, pero bueno, también es esa pulsión que se ve en las redacciones y creo que es parte del periodismo. Acabo de caer ahora que sí que hay un tema en mi vida que no se ha publicado con un redactor fantástico, que no diré el nombre por estos motivos legales, pero hicimos un tema sobre la eutanasia cuando la eutanasia no era legal en España. Y el abogado del periódico dijo que eso no podía salir porque iban a venir a por nosotros. Sí, hay temas así que se quedan en el tintero. Eso ocurrió hace ya bastantes años. Supongo que cualquier responsabilidad penal ya estará sobreseída, pero eso sí que ocurrió, que es curioso, ¿no? Porque también, pues eso, como son empresas y esas empresas ya no solo que tienen publicidad y que tienen inversores detrás, contra los que es más complicado, en modelos que no son tan libres como los medios tradicionales, porque además los medios tradicionales son menos libres de lo que eran hace 30 años y 40 años cuando vendían un montón. Son menos libres. Claro, porque un medio dependen mucho donde se ha reducido sus ventas a una barbaridad, prácticamente no vende nada en papel, tiene pocos suscriptores, o no pocos, pero no todos los que debería tener para ser independiente. Y necesitan publicidad también. Claro, entonces yo creo que El País de los años 70 o 80, que era un diario que vendía barbaridades, será un país menos libre que el de ahora. Igual que mi periódico, digo El País porque El País en los 70, bueno, desde que nace en los 70 y los 80... Aún así yo no estoy al 100% con todo lo que publica mi periódico, ¿no? Pero yo creo que es un periódico que arriesga en muchos temas, por ejemplo, esto de la iglesia que he hecho, de la pedastía, quiero decir que hay cosas que se arriesgan. Es un periódico que ha encontrado y además ha encontrado su línea. Pero también hay muchos temas que hay que entender que si tú no los tienes muy cogidos a nivel judicial, tú no puedes publicarlos porque es que no van hacia adelante y eso puede acabar en los tribunales y entonces hay muchas cosas que necesitan realmente estar bien atadas para poder publicarse. Sobre todo los temas de corrupción, por ejemplo. Bueno, lo de corrupción es para mí no es tan complicado porque llegas a un político y le haces una foto, ¿no? Pero hay muchos temas que están ahí. Yo recuerdo cuando lo del caso Gürtel, que había un fotógrafo en mi periódico que estaba trabajando, no lo sabíamos nadie, y estaba ahí, Carles Francés era, y teníamos unas fotos, teníamos mucho contenido, porque yo aún no sé si era casualmente o que habían estado focalizados en sacar esas fotos del bigotes, de no sé qué, pues hasta que no lo tuvieron todo muy cogido, ese tema no salió, y las fotos estuvieron ahí. Imagínate que no hubiera podido salir, pues, oye, pues mira, pues ahí estaría, porque no puedes. Sois fotógrafos y os he pedido que me seleccionéis o que seleccionéis algunas fotografías, tanto vuestras como de fotógrafos que han sido influyentes para vosotros, para que os conozcan con la herramienta que trabajáis, que al final es la imagen. Entonces, si quieres, empezamos por ti, Germán, que es la foto que tengo más a mano. Si nos quieres comentar esta imagen, por qué la has seleccionado, qué contexto tiene, porque pues es importante para técnicamente ti. No es una de mis mejores fotografías, pero esto es un desahucio que hice en 2011 en el barrio de Baladre, en Puerto de Sagunto, por mi cuenta, con un compañero que se llama Pablo Garrigós, que también es fotoperiodista. Y precisamente esta imagen para mí tenía mucha fuerza, porque en una época que los desahucios eran la norma,
diaria y no la excepción. Y bueno, tenía mucha fuerza. Para mí, estaban los niños durmiendo en el salón sin tener muy claro qué estaba pasando, en el salón del vecino. Y bueno, pues estaba él llevándose la tele que tenía en su casa, que es prácticamente lo único que les quedaba, y al día siguiente se montó un pifostio impresionante porque parecía que se quería mandar un mensaje sobre el tema de procesar en los desahucios. Ahí aparecieron una barbaridad de lecheras. Bueno, fue una cosa como muy terrible, y a mí esta imagen me marcó bastante, y es de las primeras que hice así que diría, ostras, por eso, porque estaban ahí los niños sin ser muy conscientes de lo que estaba pasando, y era una entre 500, creo que lo titulamos así, una entre 500.000, porque habían habido 500.000 desahucios, no recuerdo en cuántos años, pero en muy poquitos años, igual eran un par de años, y por eso he elegido esta imagen, porque además es como del principio de mi carrera. A mí esta imagen me rompe. Yo tengo un nano de 2 años y otro de 4, y ver un desahucio con un biberón en mitad de la mesa me rompe. O sea, me parece terrible. Y sigue sucediendo. Creo que mañana hay otro desahucio. Como el podcast es atemporal, no diremos el día, pero mañana hay otro desahucio a las 9 de la mañana. Hoy hay un... ¿Sí? ¿Dónde? No recuerdo ahora. Pero hoy mi compañero Montesinos está fotografiando a una señora que desahuciará en breves. Quiero decir, el drama de los desahucios sigue, solo que en aquel momento era, entre comillas, el pico. Y sobre todo que no estaba tan normalizado en la sociedad. Por desgracia ahora está como muy normalizado, y tocaba que estas cosas se salieran. Uh-huh. Y muchas veces se cubrían los desahucios desde fuera. Yo quise cubrirlo desde dentro. Uh-huh. Hace poco, por cierto, no hemos hablado, es que no da tiempo de hablar de todo, pero podríamos hablar un poco de la ley Mordaza, y cómo los periodistas también estáis hostigados y peligra vuestra integridad por si hacéis determinada fotografía relacionada con desahucios también, que puede interceder la labor policial, que puede también entrar en conflicto con la ley Mordaza. ¿Qué es lo que pasó ¿Es Dani Gago? Correcto, con este fotógrafo que no recordaba el nombre. Sí, no, y además es que justo... Que os hace más difícil la labor todavía. Justo en Madrid tienen grandes fotógrafos relacionados con los desahucios. Olmo Calvo también hizo un trabajo bestial, el de Dani, el de... no recuerdo el apellido, Kudaki, no lo sé, bueno, también un trabajo espectacular. Claro, tiene un trabajazo. Y sí, aquí pasó, tiraron la puerta abajo, pero vieron que era periodista, esto es previo a la ley Mordaza, vieron que era periodista, vete, pero también tenemos ese punto de... A lo mejor ahí te hubieran detenido. Estamos muy vendidos porque depende del criterio del policía que tengas delante. Yo con la policía soy correctísimo, porque no se sirve para nada. Tampoco... ni enfrentarla, y sobre todo hacerle entender que tú estás trabajando como ellos. Pero dependes mucho del criterio arbitrario, con una ley como la ley Mordaza, del que tengas delante. Uh-huh. Pues seguimos con las infancias, y esto a mí me sorprendió mucho. Ya esto es más adelante. Esto sería 2020 o 21. Esto es aquí al lado. Esto es... a 3 minutos de los Oceanographic, y a mí me sorprendió porque fuimos con una ONG que no recuerdo el nombre, que les ayuda a los poblados abuelistas, que en Valencia hay un montón, a tener agua potable. Y bueno, esto era una madre que el acceso a su casa en Valencia era esto: debajo hay una acequia, hay como vemos ahí, una madera en medio. Y si no recuerdo mal, tenía 21 años ella, y está cargando con su criatura. Me sorprende, y me sorprendió aquel día, y por eso me marcó bastante, porque muchas veces esta mirada eurocentrista, ¿no? y tal que tenemos de... pues que en otros lugares vemos ciertas cosas que pasan que piensas que no pasan en tu ciudad, y pasan. Y en tu ciudad desahucian gente, en tu ciudad duerme mucha gente en la calle, en tu ciudad hay mucha gente que vive una precariedad absoluta. Y bueno, pues a mí me impactó. Entonces, creo que no se llegó a publicar nunca. Sí, otras de este reportaje. Lo tengo en mi página web, que tengo como un pequeño reportaje sobre vivienda. Y ya te digo, esta imagen me impactó. Y nuevamente, pues las infancias en unas condiciones en las que no se deberían ver. Esto me recuerda que hace muchos años, 10 por lo menos, le dije a Gervasio, hay una exposición que tuvo en la Beneficencia, digo, qué pasada, ¿no? Irte a X países y cubrirte determinados temas. Y me dijo, pero no te equivoques, aquí en tu ciudad seguro que también puedes encontrar temas muy interesantes. Y es justo lo que me estás diciendo. Yo cuando vi esta fotografía me había trasladado a Latinoamérica. Pensaba que era El Salvador, pues o que era... Es la punta. Y es la punta, y es Valencia. Sí.
Y esto que igual pensarías que es Valencia, es Estambul. El pueblo unido jamás será vencido. Esto fue... Sí, es que esta imagen para mí fue algo como personalmente me dio mucha vida. Porque yo estaba en 2013, que luego justo ese mismo 2013 es cuando ya definitivamente empalmé muchos contratos en Levante. Pero había vuelto de Belfast, no tenía muy claro qué hacer con mi vida, tal cual. Empezaron revueltas en Turquía. Y dije, bueno, yo he estado en Turquía de pequeño un par de veces. Con esa energía de cuando tienes 20 años, dices, me voy para allá. Me voy para allá con una máscara de gas que solo me cubría hasta aquí y tal. Y nada más llegar, me deja el taxista cerca. Humo por todas partes. Yo no sabía, fíjate, la ignorancia, no sabía que, claro, para el gas lacrimógeno te tienes que cubrir también los ojos. Entonces mi llegada fue tremenda, terrible. Unos chavales se dieron cargo de mí. Eso que tiene juventud. Cuando ya más o menos conseguí estabilizarme esa noche en medio de Estambul, perdido, Sin hacer una foto. levanto la cámara y digo, coño, que está en castellano. Entonces me motivó a seguir esa noche y... Esta es la frase que yo recuerdo haber dicho en la Dana, porque cuando escribí del pueblo, el pueblo, que luego se la apropió Vox y toda esta gente, y yo la hacía en referencia a El pueblo unido jamás será vencido, que eran los discos de Víctor Jara y todos estos que yo escuchaba en mi casa, que luego pensé, ¿cómo se pueden haber apropiado? Sí. O sea, qué inteligencia que tienen actualmente para darle la vuelta. Para darle la a todo. vuelta. Pues yo encontrarme esta pintada en castellano, la verdad es que ya te digo, fue un subidón y bueno, pues... Viste una luz. Y ya al día siguiente logré comprarme una máscara de gas integral. Hay otras que os he pedido, en tu caso, de otros que te han inspirado, y esta foto a mí personalmente me rompe Sí, también. a ver, yo esta quería relacionarla porque esto es una captura realmente de una de televisión de Francia, del Canal 2 de Francia, y la quería relacionar con la última, que por si la puedes mostrar, que es esta. Sí. ¿Y por qué pongo primero aquella? Aquella me impactó de pequeño. A mí Palestina es una cosa que desde que tengo 8 o 9 años me empezó a atravesar. Pues yo era un niño friki que veía las noticias y recuerdo aquella imagen y aquello no entendía nada. No entendía nada y mis padres tampoco sabían explicármelo muy bien. Y aquello me marcó. Y esta otra imagen es explorando el archivo de la UNRWA, que tiene un archivo muy desconocido para la gente, pero bestial en internet, porque... cuando hice la exposición del Ten Suspès en la NAU, quería hacer una referencia histórica a la Nakba, y la UNRWA, a través de la figura de Raquel Martí, su directora en España, nos ha autorizado a utilizar algunas de las imágenes, y esta imagen me impactó muchísimo. Entre una imagen y la otra, teniendo en cuenta que la otra imagen es de la segunda intifada, será del año 2000 o por ahí, hay una diferencia de unos 50 y pico años. Pero bueno, pues el pueblo palestino siempre en unas circunstancias de opresión por parte de Israel y de violación de derechos humanos bestial. Y es que esta imagen me parecía, es que literalmente, ¿cómo explicar la Nakba? A mí esta imagen me explica la Nakba. ¿Cómo explica la situación de Palestina? Pues ese padre que intenta proteger a su hijo de los disparos del ejército israelí. Y bueno, aquella de la segunda intifada, pero podría ser una imagen de Gaza 25 años después. Sí, acaban asesinando al padre, me parece, ¿no? Muere el hijo, el padre... Muere el hijo. El padre está vivo, el padre trabaja mucho que era al revés. por la memoria. Asesinan al hijo en ese momento. Sí, hasta donde tengo entendido, sí. Pensaba que era al revés. La siguiente imagen, si quieres, es un homenaje al fotoperiodismo local valenciano, que creo Biel, que, ¿no? que hay mucho nivel, y esta imagen la hizo Biel, y esta imagen yo creo que dio la vuelta al mundo y le enseñó a la gente la magnitud de la tragedia. Sí, yo creo que fue la imagen de la Dana, ¿no? Sí, O sea, o y por lo sobre menos todo la imagen de la Dana el día 30. Y yo tengo una anécdota que estuve en una entrega de premios porque por otra imagen de la Dana me dieron un premio, y entre el jurado estaba Cristina García Rodero. Y Cristina García Rodero, hablando de la Dana, me dijo... Justo el día 30 aterrizaba en México, no sé qué, vi la imagen de los coches, me impactó, me quedé alucinada y le dije, pues esa imagen es de nuestro compañero Biel Aliño. Pongo esa anécdota para entender que esta imagen se veía en todo el mundo, y bueno, esta imagen no es casual. Biel la noche de antes tuvo que estar mirando, porque es así, porque lo conocemos, es así, es muy metódico, porque había una imagen parecida de móvil, que se veía lo del Darkness de fondo. Entonces él localizó la imagen y fue a hacerla y la hizo y... Que no llegó allí y aterrizó. Claro. Porque sí.
sino que estuvo Y buscando. por eso quería elegir esta imagen. Pero aquí Porque describís la diferencia entre un fotógrafo y alguien que tiene cámara y hace fotos. entre un fotoperiodista y alguien que Por está por ejemplo, ahí con un una móvil. cosa es un vecino que se asoma y ve eso, y otra es una persona que busca una imagen que pueda ser Sí. la emblemática actualmente, ¿no? Esta Sí, imagen, diría yo. y que yo creo que ese periodismo icónica, ciudadano ¿no? es necesario, pero Sí. este trabajo de Sí, fotoperiodismo está. también. Y creo que en la ADAN has hecho un muy buen trabajo de muchos compañeros y compañeras, pero yo destacaría el de Biel. Ujú. Y esto es muy sencillo, simple, es una imagen de Salgado, Mira. pero es que a mí Sí, Salgado... de eso vamos a hablar ahora. Pues fíjate, a mí Salgado me ha marcado también mucho. Fíjate. Y su trabajo del Génesis me marcó mucho, y esto era la contraportada de Génesis, pero es que me parece tan impactante, que es la mano de un animal, pero podría ser la mano de un ser humano. Entonces esa lectura que yo hago, no sé, me reconcilia un poco con la naturaleza, que es un poco el libro de Génesis lo que pretendía Salgado cuando lo hizo. Y bueno, no tiene mucha más lectura que personalmente para mí esa reconciliación un poco con la naturaleza, ¿no? Y ver que somos seres vivos. También te digo que me ha costado elegir imágenes, porque diría que no soy ese tipo de personas que tienen como unas imágenes muy marcadas, pero bueno, te podía hacer un recorrido igual vital mío a través de otros. Incluyendo esa captura de pantalla de ese momento tan terrible. Yo creo que Salgado se resarció un poco después de fotografiar tanto dolor, ¿no? Creo que lo comentábamos además por teléfono. O sea, después de fotografiar las grandes hambrunas del siglo XX y tanto dolor, yo creo que un poco como que necesitó como un periodo de reflexión y de reconectar con la humanidad a través de la fotografía de la naturaleza, después de fotografiar tanta miseria. No sé Que qué es pensáis. un poco lo que cuenta en La sal de la tierra. Va a decir exactamente eso que él en el documental dice, que él le devuelve a la tierra lo que le ha dado. Y pensamos que la propia historia de Salgado a mí me parece muy interesante, porque era un señor que trabajaba para el Banco Mundial y se da cuenta de lo que hace es una puta mierda y decide dedicarse al fotoperiodismo. Sí. Y le va bien. Seguimos con desahucios. Pues yo, mira... Tu mirada. A ver, yo realmente no hubiera elegido ninguna foto. Yo te he obligado un poco. Porque me has obligado un poco, ¿vale? Y te lo agradezco. Yo cuando me dicen, ¿quién es tu cantante favorito? ¿Quién es la música que más...? O sea, yo tengo un problema, y es que me gusta todo. Entonces, no me gusta una única cosa. De muchas cosas me gustan varias. Entonces, para mí, tener que elegir ya es súper problemático, ¿vale? Y realmente yo hubiera puesto una foto de las niñas de Alcácer, porque marcó mi carrera, un antes y un después. Yo aprendí a ser fotoperiodista en esta temática, pero la Dana se lo llevó todo absolutamente, y buscando en el archivo del periódico, como era en Diario 16, no lo he encontrado, y mira que he estado buscando estos meses, no lo he conseguido. Pero bueno, simplemente como yo lo que he hecho ha sido elegir fotos con las que yo he encontrado sentido al fotoperiodismo, un sentido que fuera más allá de mí, o sea, que fuera algo para los seres humanos, no por mi foto, sino por el momento social. Para mí el momento social de la crisis, no solo con el desahucio, he puesto el desahucio, pero con todo lo que ocurrió, el fotoperiodismo alcanzó una dimensión que yo no había experimentado, y fue la de poder mostrar a toda la gente que estaba en una situación, porque en ese momento era como toda la sociedad estaba en la crisis por A o por B, lo que estaban ocurriendo dentro de las casas, lo que estaba ocurriendo en la calle y lo que estaba ocurriendo en la política, ¿no? Todas esas fotos que habíamos hecho, que, oye, qué rollo, me toca ir a las Cortes, otra vez Rita, otra... Pues mirabas hacia atrás y encontrabas a Rita con un bolso que le habían dado de no sé qué, a la Perla con otro bolso, al otro con un reloj de 20.000 euros, el otro que estaba mirando para comprarse un coche de un precio estratosférico, o una boda de Aznar con el Correas que iba de padrino, o el Bigotes que... Entonces todas esas fotos absurdas que normalmente son un rollo, tengo que ir a la boda de Aznar, de pronto recobran un sentido incluso a nivel jurídico en un momento dado, ¿no? Que pueden servir como un testimonio. Esta foto me impactó porque fue de las primeras casas donde estuve,
no es que sea una foto única que tenga yo, sino que normalmente somos muchos fotógrafos, pero a mí ahora contra más la veo a la chavalilla, luego estaba la familia en la calle, ese nivel de empatía que puedo hacer, o sea, pienso en esa gente que iba todos los días a apoyar a estas personas con sus pancartas de Stop Desahucio, el trabajo social que hubo, de las plataformas que surgieron, los movimientos sociales. O sea, para mí fue Yo ahí lo que pasa es que acababa de parir y estaba muy atada, ¿no? No lo pude vivir con todo el esplendor fotográfico que lo viviría ahora. Pero para mí es indiscutible que la labor del fotoperiodismo ahí tuvo un sentido más allá del personal. Y además esto es curioso porque se entregaron los premios Ortega y Gasset en un conjunto de trabajos, se ilustró con esta foto y a mí no me metieron en el pack, ¿no? Porque eras colaboradora. Porque era, bueno, pues me imagino. Y entonces es una foto que la tengo ahí un poco con muchas emociones encontradas. Y es muy simbólico, ¿no? La Mare de Déu, la Madre de los Desamparados. Muy valenciana. Que no la tendría ahí gratis si no estaba ahí, pues en fin, porque para ella sería un... Sí, bueno, es todo en sí, ¿no? También el sofá, la mujer de rosa, tiene ahí unos componentes que se pueden analizar desde otra perspectiva también. Pero bueno, una más de los desahucios, porque hay un montón. Esto creo que es el barrio San Marcelino. Tengo siempre la duda entre el barrio de San Marcelino o La Punta. No lo tengo claro, pero esto es ya la pobreza extrema metida en la pobreza. O sea, esto es la pobreza de la pobreza. Estos son los chabolas que había. Tú igual no... No, pero tú no estabas porque sería del 2007. Yo viendo creo los que edificios no será La Punta, será... San Marcelino, me parece. Sí, una zona de Torrente. de hace muchísimo tiempo Cerca del Boulevard. que ya no existe, toda esa zona cerca del Boulevard. Y siempre me ha impactado estos gitanos que están aquí sentados mirando, mientras es que la siguiente iba a ser su casa. Y me impacta esta sensación de que tu vida se va a ir a pique en cualquier segundo, en cualquier momento, y esa parsimonia de la gente que está acostumbrada quizá a que todo puede ir a peor y que, bueno, pues ya saldrá de alguna manera, ¿no? Porque hemos visto a la gente enfrentándose a las grúas también, ¿no? Pero estas personas ahí como, bueno, pues vamos a peor. Esta se nos ha colado, esta no la quería poner, pero la puedo comentar porque a mí no, esto fue en El Hierro, hace 2 años. Quería poner, o sea, antes de poner estas fotos quería mostrar 2 caras de cuando vas a hacer un tema, ¿no? Y esta era una de las partes. Esto es de noche, llega una patera que lleva no sé cuántos días por ahí dando tumbos, ha salido hace semanas y se orientan, al final los traen, los consiguen sacar y me impacta, ¿no? Cómo llegan esas personas, porque estamos acostumbrados a verlos y siempre es la misma imagen. Es verdad que siempre mostramos estas imágenes, no son repetitivas y detrás de esto hay muchísimo más, ¿no? Las familias que están en la otra parte, los que se han quedado a mitad de camino, cómo están cuando llegan en los hospitales, que muchos pues les tienen que amputar los pies, porque bueno, cuando hablas con los médicos los médicos de las islas estas para que les montemos monumentos, pero es increíble el trabajo que hacen y cuando entras realmente, una cosa es el concepto que tú tienes, ya sabemos que es injusto, tal, pero cuando ves la barbaridad a nivel emocional, a mí me impresionó la gente del Hierro, es que se organizan entre los propios ciudadanos para ir a ayudar, ¿no? Porque realmente ayudas no tienen, están la ONG o Médicos Sin, no sé exactamente, la Cruz Roja, y están los guardias civiles. También tengo que decir que en esta situación me sorprendió el talante humano, o sea, era todo increíble. Y bueno, pues estuvimos allí unos días y de pronto vimos una colonia de niños, que era la otra foto que quería ver, de nanos, que son nanos que vienen en las pateras, que muchas veces los padres los meten ahí
porque prefieren meterlos ahí y que pase lo que Dios quiera que continúen viviendo allí. Y entonces estos nanos pues estaban todos juntos, están en centros y los habían llevado allí, y cuando llegan al Hierro se suben pues se tiran a bañarse en calzoncillos, y en ese momento entra una familia con niños blanquitos, unos guiris, y ese contraste de los nanos felices en el agua, no sé, siempre me gusta intentar ver que se puede, que pues si salen dos, no sé, ver esa parte también que decía yo. Yo ya sé que todo está muy negro, yo si pienso en el futuro, tengo una hija, y si me meto ahí, yo me puedo deprimir. O sea, yo me puedo poner, o sea, que no me aguante nadie. Puedo obsesionar, empezar a leer, a ver podcasts, pero, joder, quiero pensar que de todo se sale, ¿no? Después de los campos nazis la gente salió, después de la Primera Guerra, de la Segunda, de la Edad Media, Dios mío, sobrevivimos a la Edad Media. Una cosa que me da mucha esperanza, hace poco estuvo aquí Sufian, un migrante que tenía 22 o 23 años, que hace 2 años que había llegado en patera, aquí a Tenerife, Madrid, Barcelona, el sur, finalmente terminó aquí en Valencia. Y por otros trabajos que he hecho con personas migrantes, ninguno me ha dicho que ningún policía nacional y ningún guardia civil que le ha atendido no le ha tratado con dignidad. Todos resaltan con la dignidad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les ha tratado. Y eso me parece interesante, porque al final también son personas pero ocupan un rol muy importante, y que estas personas, ¿no?, que están en una situación tan vulnerable, nos digan que les tratan con tanta dignidad al llegar. Y los procesos que han tenido que tener. Selección, ¿no? Para enviar a los, pues me da que hay esperanza, porque al contar que cuando tú estás trabajando y un día te llegan 20 personas en este estado y al día siguiente te llegan 3. Quiero decir, somos humanos. Personas. Quiero decir, ¿cómo no las vas a tratar humanamente? Es que te tienes que volver de otra condición. Sí, pero entre tanto ruido ¿no? y tanto fascismo y tanto odio que hay en las redes. Los fascistas también tendrán corazón, quiero decir, son seres humanos. Y una cosa ¿se puede ser fascista con corazón? Una cosa es lo que tú dices por aquí, por la boquita, y otra es lo que tú tienes en el corazón. Y yo creo que cuando tú ves un barco con un niño de 7 años que se ha pasado 3 semanas en el agua y lo ves, todo eso que te han enseñado tus padres o la sociedad o lo que sea, en ese momento no te viene. Quizás, y aquí igual no quiero romper la esperanza, pero quizás porque en el nivel de sociedad y de polarización que tenemos ahora mismo en España no estamos al nivel de otras sociedades como podría ser Estados Unidos, porque las imágenes que vemos a diario de ICE, de la policía, que yo lo comparo con las SS. Totalmente. Porque en lugar de buscar judíos, buscan migrantes y se meten en casas y matan aleatoriamente en muchos casos por no pedir. O sea, es que es alucinante, o sea, y lo estamos viendo en directo. Entonces, yo creo que cuando una sociedad se deshumaniza, que creo que es lo que pasa en Alemania y que creo que es lo que puede pasar en cualquier lugar, porque no somos distintos, por eso digo, puede pasar en cualquier lugar cuando se deshumaniza toda una sociedad metida en una enajenación mental conjunta. Ahí es el problema, ahí es cuando yo creo que aunque veas bajar un niño, no ves un niño, ves un enemigo. Y a mí me tiene preocupadísimo el tema de las SS modernas que hay en Estados Unidos. Total. Yo es que he veraneado toda mi vida en Benidorm desde que tengo 2 años. Mis tías, mis abuelas, se lo he dicho a Mónica antes del programa. O sea, a mí esta fotografía me fascina. A mí también es que se me ha colado, porque estas no eran las que te quería enseñar. Porque esta entra dentro de la lógica. Pero estás en pandemia. Sí. Mi lógica era poner una foto, como he dicho antes, de una que me ha impactado, un tema que me ha impactado, que para mí mi trabajo ha cobrado un poco más, sentido de fotoperiodismo, una parte oscura y una parte con luz, ¿no? Esta era la parte con luz, porque la otra foto eran hospitales, ¿no? Era un coronavirus, que fue una etapa de absoluta locura a todos los niveles, para mí, a todos los niveles. Quiero decir que esto, me imagino que en el futuro habrá en unos estudios y libros y habrá de todo que se podrá analizar a todos los niveles. Pero me causa pensar que la gente esté en el hospital muriéndose, que tú estés pasando esa agonía y que estos dos estén ahí en su recuadrito. ¿Os acordáis que pusieron unos rectángulos ahí azulitos para tomar el sol? Es verdad que ya se había abierto un poquito y tal, pero la gente continuaba en los hospitales y toda la paranoia y todo muriendo, con un montón de muertos.
Pero la vida continúa, aunque vemos un cielo que parece que se va a caer sobre ellos. Bueno, y luego tengo que decir que yo es que a mí Martin Parr me vuelve loca, entonces hay estas escenas de Benidorm, pues siempre me gustan, ¿no? Es lo grotesco que somos, que lo vemos en Martin Parr y dices, ¡hala! Es que somos así. Y es que somos esto, es que somos así, ¿no? O sea, cuando lo ves en sus fotos dices que inanimala, pero es que da igual que las fotos estén hechas en Escocia o donde haya ido, las puedes traer aquí y es lo mismo, ¿no? Y esto pues eso. Yo es que soy muy mal fotógrafo de momentos de calle, pero te puedes volver loco en Benidorm. O sea, Benidorm te puedes volver loco con esas dos señoras que comparten carrito, con ese señor que no le importa en absoluto su físico porque está disfrutando con la cerveza pasando por la playa. A mí me encanta Benidorm. O sea, a mí me parece maravilloso. Yo lo descubrí con la pandemia. A mí me encanta. Hay que salpicarse encima del clasismo y entender que las clases populares en Benidorm son muy felices. Sí. Y entonces la gente que se metía con Martin Parr porque decía que sacaban mal las clases populares, bueno, es que lo sacas mal desde tu mirada, que estás viendo que eso está mal, ¿sabes? O sea, desde tu mirada de clasista que Exacto. piensas que... Pero no está mal. Y tuvimos aquí la suerte, cuando el Centre del Carme, aún era el Centre del Carme y no lo que es ahora, que trajeron una exposición magnífica de Martin Parr y era, me encanta la ironía espectacular. Que tiene, como... Es un poco Valencia para mí. Tienes ahí un poco fallero. Sí, o sea, fallero de cabroncete. De decir, jolín, ha visto esto, pero es que esto se ha producido, si no, no podría fotografiar, ¿no? Pero bueno, yo a Benidorm fui mucho durante el coronavirus porque, bueno, yo tengo que decir que era bastante clasista con esto de Benidorm. Hay mucho siempre estigma, le he tenido mucha manía a Benidorm, siempre me ha parecido horrible los rascacielos. Y te has Ahora me reencontrado. encanta, me he reencontrado. Pero estudiando un poquito más de Benidorm, oye, Benidorm lo que hizo fue ofrecer el turismo de lujo, entre comillas, a las clases, a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? O sea, que no solo la gente de mucha pasta pudiera irse de veraneo a una playa maravillosa, porque la playa de Benidorm es extraordinaria, tiene una calidad de agua impresionante. Yo que soy medio menorquina, cuando fui allí decía, pero madre mía, ¿por qué no vengo más aquí? Sí. También porque no había gente, y eso, a mí es que la gente en la playa me molesta. Pero... Sin profundizar mucho en el tema, porque me importan más tus fotos, pero es verdad que yo que he veraneado toda mi vida en Benidorm y sigo veraneando, ese turismo accesible desafortunadamente también está afectando a Benidorm. O sea, ya no es tan fácil alquilar un apartamento un tiempo a un precio asumible. No a un precio razonable, no. Desafortunadamente, a pesar de la cantidad de viviendas y rascacielos que hay, pero esa accesibilidad que había antes no lo está viendo. Eso nos da para otro podcast sobre las limitaciones. Las limitaciones del turismo, si habría que poner cuotas, si habría que sortear las cuotas. Sí, exacto. Sí. Bueno, esta es una foto más de bueno, esto va en la línea, ¿no?, de lo que estaba hablando, que las tres fotos era esta, que es cuando el reencuentro, ¿no?, mientras la gente lo estaba pasando mal, respecto a la del hospital, que es la que nos falta. No tiene sentido una foto sin la cara B. Sí, no tiene sentido una foto sin la otra, ¿no? Era un poquito pues ese momento que para nosotros pues estar en la calle fue muy complicado, tuvimos muchas limitaciones, no se nos dejó trabajar, no se nos dejó mostrar la realidad, que es un poco en la línea lo que habíamos estado hablando antes, y fue muy complicado trabajar porque, bueno, yo no sé tú, pero nosotros normalmente tenemos previsiones y de pronto no había previsiones, nadie te decía, a mí mis redactores desaparecieron, nadie me decía nada, entonces una vez ya había sacado las primeras fotos que eran pues lo primero que se produjo, que era el sentido común, ir aquí, ir allá, no sabías qué hacer porque no te dejaban entrar en los hospitales. Oye, ¿cómo no voy a entrar en los hospitales si están todo el mundo enseñando lo que pasa? Pues aquí en Valencia no. No puedes entrar, no puedes hacer esto, no puedes sacar lo otro. La policía te iba parando. O sea, era decir, de pronto el fotoperiodismo, el periodismo no era periodismo. La realidad es que tuvimos unas limitaciones más grandes que en otras autonomías. Perdón. Para algunos medios, para algunos fotógrafos como los de mi medio, pues bueno, trabajas en un medio local, pero para compañeros y compañeras como Mónica y como compañeros de otros medios o agencias estatales, era un problemón, porque ellos no estaban consiguiendo imágenes que se estaban consiguiendo en el resto de España,
Y no era su culpa, era que había una limitación bestial de la información. De hecho, llegamos a protestar. Y bueno, también al principio también había una falta de previsión bestial de nuestros medios de tener un mínimo. A mí me sale la vena sindical, pero es que no habían unos mínimos de EPIs con los que trabajar y tampoco había un mínimo de intención de esos medios de conseguirlos. En el Levante conseguí, la que fue el anterior presidente del comité de empresa y yo conseguimos mascarillas, geles y cosas para los compañeros cuando la empresa nos decía que era imposible conseguir. Y era, ¿cómo es posible que lo hayamos conseguido? Nos liamos la manta a la cabeza, montamos una candidatura sindical y ganamos. Ese fue el punto de partida, el que a la empresa no le importara mandarte a trabajar sin EPIs. Pero bueno, luego también está la parte positiva de las empresas, que es, en este caso pienso en mi jefe se rompía la cabeza para sacar temas, como decía Mónica. Claro, es que tenías que tener una imaginación bestial, porque es que tenías que seguir trabajando y sacando temas. Claro, porque además teníais que llenar un periódico. Y encima éramos un servicio esencial, es decir, no te mandaban a casa. Luego sí que tuvimos la desgracia de tener un ERE y luego un ERTE, al revés, un ERTE y después un ERE, con la excusa de la pandemia, pero no habían motivos económicos para hacerlo. Pero bueno, el hecho de ver la creatividad y personas como mi jefe, o en el caso de Mónica, de autónomos que no sabían qué inventar. Eso tengo que decir que cuando cobras por foto, si no haces fotos no cobras. O sea, tienes un mínimo. No ganas lo debe más. saber mucha gente. Tenía un mínimo, pero claro, una vez... Y todavía suerte que tenía un mínimo. Pues yo tripliqué. De hecho, yo creo que me hicieron el contrato porque me obsesioné tanto en salir y en trabajar que creo que nunca había ganado tanto como en esa la foto época. que más me impactó de la pandemia, igual sabéis de quién es, fue porque en el Palacio de Hielo de Madrid estaba prohibido entrar, porque era una morgue gigante. Hay un fotógrafo que consiguió entrar y consiguió con un gran angular fotografiar la cantidad de ataúdes que había. Creo que no pudieron entrar. Pero alguien hizo la imagen, no lo sé. Pero... Sí, me acuerdo. Y esa alguien de fotografía Madrid. fue portada del Mundo. ¿Nibia? Sí. Es que fue en el Mundo, no recuerdo. Pero no era del Mundo esa foto. Yo creo que la portada pasaron propia del Mundo fue la de Alberto. Sí, esa foto yo creo que no sé. A mí no me suena, pero no pero fue la primera foto que no quiero quitar el valor al que que lo hiciera, pero no me suena. Lo que sí que me suena es la foto de Alberto Di Liole que sacó. Que es otro debate eterno que podríamos tener, pero bueno. Mostramos una pandemia sin muertos cuando se pueden, claro, por se pueden sacar con mucha dignidad. Por eso la importancia de esa foto, es la primera vez que veíamos la tragedia pura y dura. No, pues había que sacar los muertos, había que sacar a la gente de los hospitales y había que mostrar la realidad, porque entonces que vamos a las guerras y que sacamos zapatos en el suelo. Bueno, eso es el paternalismo de la imagen, que saber. No, eso es la infantilización de los seres humanos y convertirlo en algo que no somos. O sea, y el control vamos de a la decorar y el control de la información y todo. Conseguías ya después de muchos meses que te dejaran entrar una persona de un medio en un hospital, los médicos querían que lo sacaras todo, querían ver la precariedad en la que trabajaban, querían los pacientes querían salir, es que era impresionante. ¿Tienes la foto? No, o sea, no, pues... La foto de... No, vale. No la tengo. Vale. Pero la podemos, si la quieres comentar. No pasa, no tengo nada que comentar. Yo, la verdad es que el coronavirus acabé muy reventada con él. Pero bueno, sí que me pareció que era un momento, creo que si no había imágenes la gente no veía nada, más que lo que les querían mostrar, ¿no? Y fue muy complicado. Para mí fue el momento más complicado de mi vida de trabajo, quizá laboral. Si os parece bien, terminamos con esta imagen que ha seleccionado Mónica, que para ti es icónica, imagino. A ver, yo lo quiero dejar bien claro. Yo no tengo ninguna imagen que sea mejor que las demás, porque me gustan cientos de fotógrafos. Digamos que empecé con los antiguos, con los de toda la vida. Cuando empecé a estudiar, pues Capa, Bresson, todos los típicos, ¿no? Y bueno, pues esos me influenciaron muchísimo, porque yo, como todo el mundo, cuando acabas de estudiar quieres ser fotógrafo de guerra y tal. Para nada, nunca, no me llama nada. Estoy absolutamente en contra de cierto esnobismo que veo en muchos fotógrafos, de ir a hacer ahí no sé qué. Creo en la gente que realmente cree en lo que hace y va a eso, en eso sí, creo, pero en lo demás no. Pero con el tiempo
pues vas abriendo, vas conociendo, y yo tuve la suerte de conocer a Salgado, me fui con mi jefe, Ramón Espinosa, y nos fuimos a Madrid y lo conocimos, estuvimos con él. Y recuerdo esa exposición de trabajadores, creo que se llamaba, con estos muros, de las fotos que eran toda una pared inmensa. Y recuerdo esta foto, que aquí está cortada, ¿no? Creo que la foto es más amplia, está todo el mundo mirando. Y te pongo esa, pero te podría poner, si ha hecho 1.000.000, pues cualquiera de ellas me gusta. Es que, o sea, Salgado me gusta él en sí, o sea, me gusta su manera. Creo que es un hombre que ha tocado todos los palos, que ha hecho de todo, lo ha hecho de una manera diferente. Le da mucha dignidad a la indignidad, ¿no? O sea, tú mira a este tío, que dices, el soldadito este, ¿dónde vas? O sea, la magnificencia de este señor brasileño que está en las minas, ¿sabes? Ha tratado la pobreza, el hambre, hemos visto todas las fotos estas del Sahel, que es para morirse, ¿no? Cuando ves esas imágenes. Pero también lo que decía Germán, el legado que ha dejado de la naturaleza, ha sabido equiparar lo importante. O sea, yo creo que ha hecho un regalo a la humanidad, total. Ha hecho un regalo a la tierra, ha hecho un homenaje a la tierra. Es que, no sé si conocéis el documental este de La Sal, si lo habéis visto. Mi marido no le gusta esto del periodismo ni la fotografía y tal, y cuando vio el documental salió llorando, ¿no? Me decía, hombre, digo, es que tú igual me has oído a mí quejarme constantemente de esto y del otro, pero es que esto es muy grande. Yo es lo que vi en el este Cine tío... d'Or hace años ya. Entonces, pues él, pues para mí es ya te digo, he elegido, casi me muero cuando me dijiste que tenía que elegir 3 fotos. Y bueno, pues esta mismo, pero esta como cualquiera. Y luego, pues ya te digo, Martín Parr me encanta, me vuelve loca, pero también quería hacer una mención especial a los fotógrafos que han estado cubriendo la guerra de Gaza. Creo que nos han dado una lección brutal. Son personas que conocen los códigos de conducta que hay allí, los tiempos que hay allí, conocen su sociedad, se han podido meter a unos niveles que creo que en otras ocasiones no nos hemos metido, porque la gente va desde fuera y es fantástico siempre dar una visión desde fuera, pero siempre como que ellos, la manera que han tenido de resistir ha sido también mediante la fotografía. Nos han enseñado nos han dado una lección de vida, de honestidad, no sé, no tengo palabras, te podría decir tantas cosas. Y hemos visto fotógrafos, pues gente que estaba preparada, que eran fotógrafos no profesionales, pero hemos visto muchos fotógrafos profesionales, y esa manera de fotografiar es como la que tenemos nosotros, y eso ha hecho que nosotros podamos también entender con más facilidad, ¿no? Nos han quitado muchos prejuicios que tenemos respecto a ellos, porque yo no entiendo por qué no se les paga a ellos para que envían a gente desde Estados Unidos, que está muy bien también. No, pero no digo que haya que elegir, ¿eh? No, yo digo que haya que elegir. Mónica defiende mucho el fotoperiodismo local, que es que, como salvando aquí con las la distancias, Dana, pero como aquí con la Dana, que durante 10-15 días vinieron compañeros y también vinieron superestrellas y lo desaparecieron, y algunos seguimos currando ahí y al final quien hemos contado la Dana hemos sido los que hemos estado aquí. En Gaza, evidentemente, sin hacer comparaciones, tiene muchísimo más valor, porque Israel es una máquina engrasada de matar periodistas. No es una novedad del año 2024 ni 2025. O sea, es una máquina de matar periodistas de siempre, porque les molesta la verdad, matar periodistas y fotoperiodistas y cámaras de televisión. Pero el valor que tiene el trabajo de las y los fotoperiodistas en Gaza es extraordinario. Claro, y yo hay una cosa que pensaba mucho cuando la Dana, porque yo desgraciadamente no pude estar ahí desde el primer momento porque perdí mi casa, entonces esa cosa como fotógrafo es una espinilla que ahí tienes esa dicotomía, ¿no?, entre las dos partes, pero sí que lo hicieron mis compañeros. Y lo que hicieron fue hacer un mapeado histórico, ¿no? Porque recorrieron todas las localidades, todos los espacios, se metieron no solamente los coches y el barro, sino en las vidas de las personas, ¿no? Cómo vivían, y me gusta mucho
esto que hicieron en la universidad, recuperar las fotografías, los álbumes. Salven las fotos. Salven las fotos, que contaba, había alguien que decía, es increíble, ¿no? Cómo la gente venía con los álbumes de fotos y cómo después de recuperar cientos y cientos podríamos sintetizar la vida de las locales, de las localidades, con un álbum, porque todo el mundo trae sus fotos de juventud, de fiesta, las fotos de los novios, las fotos de las bodas, los bautizos, las comuniones, los festorrones, la paella, no sé qué, y todo el mundo tiene lo mismo, su padre, su madre, su hijo, su tal. Y dice, solo con un álbum, si quedara un álbum para la historia, podría definir cómo somos, en cierta manera, los valencianos. Obviamente nosotros somos todos iguales, yo no tomo la comunión, ni me han bautizado, ni me sé hacer paella, pero sí, lo otro no. con las fotos que salen de mis amigos o de mis familias dentro de ese álbum se podría saber, ¿no? Pues yo creo que estas personas en Gaza han hecho lo mismo, han contado su propia historia y a mí me parece impresionante. Ayer estaba viendo un documental sobre Vietnam, me parece que sobre la foto esta de la niña de Nepal, que os lo recomiendo también, ahora en las recomendaciones os diré el título, pero también como los fotógrafos de Vietnam fotografiaban, pero no salían nunca sus firmas, ¿no? Pero muchas de las fotos que veíamos eran de ellos. Pues aquí, gracias a lo que sea, por lo menos ellos sí que han podido, porque las redes sociales pues también han servido para que profesionales muestren todo ese trabajo y ellos han recuperado y han construido también su memoria y su verdad. Hay una carta durísima, creo que es una fotógrafa o cámara, no recuerdo, que deja a su hija, que dice si... Sí, esa se llama, si no me equivoco, Fátima Assouna, ¿no? Fátima, Assouna. Que a mí me rompió, porque dijo, si alguna vez me pasa algo, que sepas que tu madre ha trabajado y ha luchado para contar lo que está sucediendo aquí, hasta que finalmente la asesinaron. Se la cargaron, sí, se la cargaron justamente porque hice el documental. Y yo creo que eso es la imagen del fotoperiodista que estás relatando perfectamente, que llega hasta las últimas circunstancias, ¿no? Y luego recomendaría muy brevemente a un montón de fotógrafas mexicanas que hay actualmente que están haciendo una labor brutal, porque México es un país de muchos contrastes y uno de ellos es que es sumamente machista. Hay un movimiento de mujeres que bueno, pues si indagáis ahí en internet, con un nivel exagerado, que se enfrentan a realidades muy duras y que están contando una parte de la historia de su país que no se había contado hasta ahora. Uh-huh. Y también me gustaría... tengo ahí una lista de nombres que si quieres luego te los doy por si los quisieras poner como recomendaciones, pero que es increíble ver esos trabajos. A mí me da a veces hasta... Yo cuando me meto en mi sistema, en el ARC, y miro mis compañeros, nosotros tenemos delegación en Sudamérica, en Centroamérica, también en México, y veo los trabajos que hacen, es que es una bestialidad los trabajos que tienen, y lo complicado que es trabajar ahí. ¿Recomendáis alguna peli, algún documental? ¿Recomendáis, como acabas de decir, antes de cerrar el programa? Yo me he hecho una listita. ¿Algún fotógrafo, algún autor? Me estoy tirando de la lista y yo voy pensando, que mira, yo he venido a improvisar. Yo he traído, a ver, lo primero que recomiendo es, todos los grandes fotógrafos tienen su documental. Entonces, es maravilloso, desde el creador de la primera imagen, Nietzsche, creo que se llama, tiene un documental, pero luego tenemos pues los típicos de Cartier-Bresson, de Robert Frank, de Leon Irwin, de Ansel Adams, todos estos tienen su propio documental. Eso en Filmin está, por si alguien tiene Filmin. No sé si hay alguien un poco más así que sabe controlar, pues está en otras plataformas. Y luego está La sal de la tierra, que cuenta la historia de Salgado, que para mí es fundamental. Luego tienes la de War Photographer, de James Natchwell, buenísimo. Que es buenísimo. Sí. Luego tienes la de Ondros, que también lo recomiendo, que es un fotógrafo que estuvo trabajando durante 20 años, que cubrió, creo que fue asesinado en Libia o en Siria, no sé, me lo he puesto por aquí, pero que merece la pena verlo, también ese documental. Y luego quería un documental que es simplemente belleza, que es un documental de dos flipaos que se van a hacer un reportaje a buscar el leopardo de las nieves. Ese está en Filmin, es de una belleza, es de naturaleza, están en la nieve y están buscando. O sea, ese creo que tiene un 9,8 de puntuación, y yo cuando lo vi no podía quitar los ojos de la pantalla. Eso es belleza pura.
es limpieza visual. Si alguien necesita esto que a veces necesitamos como dulcificar un poco nuestra vida, pues os lo recomiendo. Luego recomendaría el de Joana Viarnés, que es una fotógrafa olvidada, que fue de la primera fotógrafa que está súper bien. Y luego de Stringer, que es la que vi el otro día, lo recomendaría porque va sobre la niña del Nepal, perdón, la foto esta de Nikat, que se pone en cuestionamiento y se hace una investigación brutal, que es increíble cómo se puede llegar a deducir si tú podías estar en ese punto para hacer la foto o no. Y según este Porque documental... se ha cuestionado al autor, ¿no? Se ha cuestionado, no, es que según el documental no podía ser él, ¿no? Y se ve, y me gustaría decir el nombre de la persona que es porque... bueno, da igual, porque es vietnamita y lo voy a decir mal, ¿no? Pero lo recomiendo porque está muy bien, te hace cuestionarte muchas cosas. Y a mí últimamente lo de la autoría de la foto, creo que a veces los fotógrafos tenemos un mal, que es somos ególatras a morir, algunos más que otros, y a veces esa foto que fue icónica, que dicen que paró una guerra, al final dices, bueno, es muy importante quién la hizo, pero a mí como ciudadano, te da lo mismo. A lo mejor me da igual, ¿no? Entonces, abre muchos frentes de pensamiento y a mí que me gusta comerme mucho la cabeza y pensar mucho, lo recomiendo por eso. Pues yo he de decir que no me he preparado el tema de las recomendaciones, pero creo que lo que ha dicho Mónica está completísimo. Yo así por dar una pincelada más, creo que, no sé cómo se llama, pero si se busca se encontrará fácil, el documental sobre Cristian García Rodero es súper interesante. ¿Ah, sí? Porque más allá de su obra te traslada a la personaje que es, hablando positivamente de ese término. Y bueno, también creo que es un reflejo, porque creo que la mayoría de grandes fotógrafos, quizás grandes artistas, no lo sé, pero grandes fotógrafos y grandes periodistas son unos personajes y unas personajes impresionantes. Sí. Creo que es un defecto o algo positivo, yo lo veo positivo, que tiene esta profesión. Y Cristian García Rodero, además de ser un genio impresionante de la fotografía, es una personaje. Y es muy divertido el documental. Además de que divertido y aprendes un montón. Y de libros me gustaría recomendar, porque si hay gente que tiene como un proyecto en mente y no sabe cómo empezar, yo utilizo un libro que me encantó, que se llama El Proyecto Fotográfico. Luego, si quieres, te paso todo y claro, lo subes. Que no te da tanto de técnicas ni historias de estas, sino que te hace como plantearte desde cero un proyecto de largo recorrido fotográfico. Y te da muchas pistas y te hace creaciones de mapas mentales y, no sé, a mí me gustó muchísimo y a mí no me gusta nada leer libros de estos de fotografía. Pero bueno, yo lo recomiendo porque a mí, que no me gusta, me ayudó mucho. Aparte del de Cartier-Bresson, ese que tiene hay uno que es muy famoso, que no sé, uno muy famoso. Ver es un todo. Ese es fantástico, son unos discursos, unos diálogos, unas entrevistas con él, que está fantástico, y el de Susan Sarandon, que casi todo el mundo se lo ha leído, sobre la fotografía. Esos los básicos. Lo demás, ya quien le guste mucho más elaboración, pues no sé si tú tienes... Pues 2 últimas preguntas. Os voy a pedir que penséis un fotógrafo para pasar el testigo y que venga aquí a No Nos Conformamos, que sea asumible y pueda aceptar la invitación. Pero antes, en este programa no nos gusta conformarnos con ciertas realidades que vemos a menudo y siempre me gusta preguntar, antes de terminar, vosotros con qué nos conformáis. ¿Con qué no me conformo? ¿Con qué no te conformas? Pues no me conforme como está el mundo ahora, no lo puedo soportar. No me conformo con el pensamiento de que todo va a ir hacia donde parece que va, y creo que no hemos de perder la esperanza justamente para que no vaya hacia ahí, porque claro, si te rindes va directo. Entonces no me conformo con eso. Yo no me conformaría con la precariedad laboral en nuestra profesión y en general en todas las profesiones. Y eso iría unido a no conformarme a que la gente no se una laboralmente, socialmente, porque creo que es la única forma de parar esta ola de la internacional fascista que nos quiere hacer desaparecer, así de claro, y que estamos viendo, pues como hemos comentado, en Estados Unidos como su máximo exponente y además imperialista. Y no me conformo con asumir que esa es la realidad del siglo XXI.
creo que si entre todos tomamos conciencia y nos unimos, igual podemos hacer otro siglo XXI que sea más respetuoso. Pues queda dicho. Yo creo que además en 2026 ha empezado no de la mejor manera y creo que además en lo local y en lo global y en lo local, como se dice ahora, vuestro trabajo es más importante que nunca para mostrar esas realidades sin paternalismos y con la crudeza que merecen muchas veces vuestras imágenes. Así que yo desde mi humilde puesto pues os animo a continuar trabajando y muchísimas gracias por venir. Para mí ha sido un placer de verdad y un honor tremendo teneros aquí en No Nos Conformamos. Bueno, y para nosotros también. Yo no sé si habrá alguien que pueda escuchar este podcast de 2 horas. Pero a nosotros nos ha servido de terapia. Aquí le pasamos el testigo. Oye, yo me lo he pasado muy bien. Yo también. ¿A quién le pasamos el testigo? Pues yo voy a decir a Loyola Pérez de Villegas, que es una fotoperiodista valenciana joven, que desde que yo estuve de jurado en una beca y vi sus primeras fotografías, ya que yo era, y eso lo he dicho así a ella, bastante terrible a su trabajo actual, que es una pasada, que tiene una mirada muy interesante y trata el color también de una forma muy interesante, pues... Perdón por la alarma. Es que ya es tarde. Yo le transmitiría el testigo a ella. Yo es que realmente creo que casi todos nuestros compañeros pueden aportar aquí con su experiencia cualquier... Quiero decir, desde gente que lleva mucho tiempo hasta gente joven que acaba de salir con otra visión, como puede ser Loyola, ¿no? Hasta cualquier jefe, por ejemplo, Busta, un jefe de fotografía para que dé un contrapeso al nuestro, a lo mejor, o Biel, que, bueno, Biel está acostumbrado y todavía tiene ese entusiasmo, pero realmente yo creo que, no sé... Bueno, has dicho 2 nombres, uno de los 2 que venga. Sí, exacto. Bueno, que no sé. Más probabilidades. Sí. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, a ti.